Muy buenas tardes para todos, queridos hermanos y amigos. Siéntanse bienvenidos a un curso bíblico más de este Hogar y Familia. Recuerda que el repaso de la lección lleva por título Rebelión en un universo perfecto. El título para hoy, viernes 30 de septiembre, para estudiar y meditar. Vamos a tener una palabra de oración para que todo este estudio sea dirigido por el Espíritu Santo. Oramos. Gracias, amado Dios, por este hermoso día que nos has regalado. Ayúdanos cada día a capacitarnos con tus sagradas escrituras. Ábrenos el entendimiento y danos oídos prestos para escuchar el hermoso mensaje que no viene de parte mía, sino de parte tuya, Señor. Te lo agradecemos confiando en ti y en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Qué interesantes estudios tenemos cada día con este repaso de la lección. Hoy, este repaso de la lección nos viene hablando acerca de Elena G. de White en Patriarcas y Profetas, el origen del mal en la página 11 hasta la 23 y el conflicto de los siglos, el origen del mal y del dolor en la página 483 y 495. Es interesante, queridos hermanos, ir teniendo todos los libros de Elena G. de White, en los cuales esta querida hermana nos habla muy hermoso, nos da una ampliación más clara de los versículos para que podamos entenderlos de una manera diferente y coherente. No había esperanza posible para la redención de quienes Satanás y sus ángeles habían presenciado y disfrutado de la inexpresable gloria del cielo, y habían visto la terrible majestad de Dios, y en presencia de todas las glorias se habían rebelado contra él. No hubo ninguna exhibición nueva ni maravillosa del exaltado poder de Dios que pudiera impresionar tan profundamente como las que había experimentado. Si pudiera revelarse en la misma presencia de una gloria inexpresable, no podía ser opuesto en una condición más favorable para ser aprobados. No había reserva de poder, ni mayores alturas, ni profundidades de gloria infinita para dominar sus celos y dudas, y sus rebeldes murmuraciones. Su culpa y su castigo debían ser proporcionales a sus exaltados privilegios en la corte celestial. Desde el principio, Dios y Cristo sabían la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisiones para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo podemos confirmar en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es interesante, queridos hermanos y amigos, todos estos repasos de la lección que tuvimos durante esta semana. Es importante meditar frente a esos versículos que leímos y aprender cada día acerca de las Sagradas Escrituras y ver cómo verdaderamente llegó el pecado a este mundo. Y que hoy en día vivimos en un cuerpo pecaminoso. De algún día, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, volver a reivindicarnos y volver a la canal celestial. Volver a nuestro Padre Celestial, volver al lugar donde nunca debimos de haber salido. También es bueno que en grupitos, ya sea en la iglesia o ya sea en tu grupo familiar, meditar frente a estas preguntas. En clase, diluciden la pregunta de si Dios es responsable, el último origen y la existencia del mal en nuestro mundo. ¿Cómo podríamos tratar de responder a esa cuestión? Número 2. ¿Cómo encaja la cruz con nuestra percepción de todas estas cuestiones del mal? ¿Por qué la cruz y lo que sucedió allí deben ser fundamentales para cualquier interpretación del origen del mal? La tercera pregunta nos dice,
Después de tantos milenios de pecado y sufrimiento en nuestro mundo, Satanás debía ser plenamente consciente de las trágicas consecuencias de su rebelión. Entonces, ¿por qué sigue rebelándose contra Dios? Es interesante analizar esa pregunta. Lucifer sabe que él vive en el pecado. ¿Y por qué aún sigue rebelándose ante Dios? Recuerda que en la lección anterior hablábamos de que a Lucifer se le dio tiempo para que se arrepintiera, para que se volviera de ese camino pecaminoso y volviera al camino de la salvación. Pero él rechazó esa oportunidad o esas muchas oportunidades que le había dado nuestro Padre Celestial. La cuarta pregunta nos dice, en Mateo 5:43 hasta el 48, Cristo habla incondicionalmente. Acompáñenme a leerlo. Que dice así: Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldice, haced bien a los que odian y orar por los que ultrajan y os persigue, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No haced también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No haced también a los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí, en estos capítulos, el Señor nos está mandando a que vivamos una vida completamente vertida a nuestro Padre. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino sin ninguna atribución. Él nació en un pesebre. Él fue pobre, pasó por angustias, pasó por necesidades, ha pasado por muchos crisoles. Cuando nuestro Padre Celestial envió a Jesucristo para morir por cada uno de nosotros, lo mandó a nacer en un pesebre, con el fin de que las personas pudieran ver de que su gran poderío, que su gran poder que tenía en el cielo, vino aquí a esta tierra y se hizo humilde para con los hombres. Él podía haber tenido riquezas, él podía haber nacido en una cuna de oro, pero nació en un pesebre, con muchas necesidades, con muchas dificultades. Él pasó por los crisoles que nosotros aún no nos imaginamos. Incluso pagó por cada uno de los pecados de las personas que observan o escuchan este video. Cristo habla del amor incondicional de Dios por todos los seres humanos como el modelo para nuestras interacciones. ¿Cómo puedes seguir más cerca de este patrón con tu familia y con tu iglesia? El quinto, el apóstol Pedro nos advierte de que el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorarse, y lo podemos confirmar en Primera de Pedro 5:8. Lee también Efesios 6:10 al 20, donde nos habla de cómo podemos vencer las acechanzas del diablo. Y en Efesios 6:11. Lee también Efesios 6:10 hasta el 20. ¿Cómo podemos vencer las acechanzas del diablo en Efesios 6:11? Qué maravilloso estudio hemos recibido hoy. Espero que haya sido de mucha alimentación espiritual. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, por medio de esta oración, de que Él meta su mano sanadora. Si hay alguna persona de las que escuchan este video o de las que pertenecen a estos grupos de estudios bíblicos, estén enfermos, para que puedan ser sanados desde hoy y para siempre. Oramos. Poderoso Padre que moras en lo más alto de los cielos, gracias, Señor, por estos estudios bíblicos de cada día. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tus sagradas escrituras y a hablar conforme a un escrito está. Permite, Señor,
Que estas sagradas escrituras nunca se aparten de nosotros y nos fortalezcan cada día para vivir bien contigo primero, Señor, y segundo, con los demás. Te lo rogamos y te lo suplicamos porque tú eres un Dios bueno y tu misericordia es para siempre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Qué interesantes estudios tenemos cada día. Te esperamos en el próximo repaso de la lección que tiene por título Muerte en un mundo pecaminoso.